Bienvenidos a su programa Entrando en Materia, en donde pues platicamos temas interesantes para todos, sobre todo que tienen que ver con comunicación y relaciones humanas. Y hoy en este día tengo el placer de estar con una buena amiga. Sandra, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, Patricia. Pues aquí hoy quise invitar a Sandra Arce, ella es doctora, y pues bueno, teniendo en cuenta la situación que en estos momentos nos encontramos no solo en México o aquí en Baja California, sino en el mundo, pues quise aquí estar con ella platicando un poquito para ver la perspectiva justamente de aquellos que están pues al frente de toda esta situación. Si bien tú no estás directamente en la lucha contra el COVID, pues sí, obviamente estás yendo todos los días a un hospital, ves la situación, has sabido también cómo se ha manejado toda esta pandemia, ¿no? Que nos llegó ya hace algunos meses, que pareciera que fue ayer, pero ya van bastantes mesecitos, ¿no? Así es, me ha tocado, aunque no estar en el primer frente, como se dice, combatiendo y manejando pacientes COVID, sí me ha tocado vivir muy de cerca, pues ver casos, diagnosticar y pacientes con otros padecimientos que también presentan el problema del COVID, también vivir de cerca la angustia de los familiares y también cómo nosotros los médicos, partiendo de una enfermedad desconocida, cómo tuvimos que ir a tomar un rápido entrenamiento sobre esta enfermedad que recién se presenta y ya poco a poco ya se va viendo toda la luz, incluso ya está por salir la vacuna. A ver, cuéntanos un poquito, vámonos ahí un poquito cronológicamente hablando. ¿Cómo fue que a ustedes, tú estás específicamente en Tecate, ¿no? En Tecate, Baja California. ¿Cómo fue que a ustedes les llegó primero toda esta información? ¿Qué fue lo primero que les dijeron? ¿Y cómo empezó esa educación que dices que les tuvieron que dar así de manera express para pues ir pues conociendo el virus, aun cuando pues en estas alturas todavía no lo conocemos del todo, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poquito cómo estuvo eso. Pues primero se conocieron por medio de las noticias, por medio de la información de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya en China empezó a tomar características de pandemia, y que pronto pues se tendría que presentar aquí en México. En ese momento fue cuando empezamos a adquirir información. Lo bueno que tenemos la maravillosa herramienta del Internet. China hizo muchos estudios de investigación de múltiples formas de cómo manejar, cómo diagnosticar, cómo prevenir, cómo tratar el COVID hasta donde les tocó a ellos, ¿no? Entonces, inclusive pues de descubrir las características del virus que era desconocida. Ya cuando la enfermedad empezó a presentarse de manera primaria y aquí en México, o sea, cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2, que tanto se dijo, ya teníamos al menos la información de las características de la enfermedad y qué hacer. Sin embargo, el sistema de salud no estaba preparado para poder recibir a muchos pacientes en caso de que la enfermedad se saliera de las manos y hubiera contagios masivos. Era un verdadero peligro porque tenemos un rezago en el sistema de salud muy importante y entonces visualizaban las personas que se encargan de esto si se lograba tener una cantidad de contagios importantes en México, el sistema de salud se iba a rebasar, se iba a saturar y eso iba a ser una tragedia nacional. Sin embargo, aunque pareciera poco factible, el estar todos los días diciendo que las formas de que se prevenía, el aislamiento y todas las medidas preventivas que se utilizaron
de alguna manera han funcionado, no como debieran, pero sin embargo no se rebasaron los servicios de salud y yo creo que eso es muy bueno. Desgraciadamente, pues sí ha habido muchas muertes, pero pero cuando menos no se ha visto que no se haya podido tratar o dar atención médica a los pacientes con esta enfermedad. No sé tu perspectiva, tú me dirás, pero yo, por ejemplo, yo que empecé a escuchar de toda esta situación, pues prácticamente desde enero, a mí me gusta ver muchos videos de gente que viaja por el mundo y veía algunos de latinos o españoles, por ejemplo, que viven en China y ellos empezaban a contar todo esto, ¿no? Y luego ya los medios también empezaron a agarrar, sobre todo los internacionales empezaron a agarrar ya esta temática y todo esto, pero yo siento que en el mundo entero, pero en particular en México, como que nos vimos lentos, no sé, es mi perspectiva, ¿no? Porque yo veía todo esto, veía cómo estaba pasando en China, después cómo empezó a pasar en Italia, luego cómo empezó a pasar en España, y yo veía a los de México aquí como que, pues sí estábamos bien preocupados, pero yo no veía que hicieran nada, ¿no? O sea, sí te decía, no, sí, es que hay que hacer, pero pues no veía que hicieran nada. Por ejemplo, mi área, que es la comunicación, pues yo no veía que comunicaran gran cosa, a pesar de que había ya, creo que empezó a principios de febrero, finales de febrero, principios de marzo, la conferencia esta de Gatell, que es todas las tardes, noches, pero es como muy técnico a veces lo que manejan, que está bien, obviamente hay que saber todo esto, pero por un lado veía a los periodistas que van ahí como muy tibios en sus preguntas, o incluso a veces, ¿por qué no decirlo?, ignorantes en sus preguntas, y no veía realmente cosas que pudieran llevarse a la población en general, que probablemente no tenga ni la formación para entender cosas muy técnicas, ni tampoco por qué tendría que tenerlo, ¿no? Sino cómo bajar toda esa información a través de los medios. Y si bien, por ejemplo, después empezó toda esta cuestión de Susana Distancia y todas estas cosas, yo que siempre estoy muy metida en internet y en Facebook y en todo esto por mi trabajo y porque doy clases y demás y tengo que estar informada sobre esto, aún así yo no veo mucha información. O sea, si yo fuera una señora ahí que tiene a sus hijos y demás y no se mete demasiado, yo no veo por dónde les pueda llegar información básica, ¿no? O sea, sí, quizá lo que más se ve es pues el lávate las manos, la distancia y todo eso, que sí está bien, pero aún así siento que lo manejan todavía muy tibio. No sé tu perspectiva, a ver, cuéntanos. Lo que pasa que la prevención básica es eso, es lo que se ha repetido 1000 veces, ¿no? El lavado de manos, el guardar la distancia, el usar cubrebocas, el toser de forma de etiqueta. Esas son las únicas maneras de prevención, porque se ha visto que el virus se encuentra en las secreciones humanas y entonces todo lo que pudiera ser tocado con unas manos que estuvieran contaminadas, pues va a prevalecer ahí el virus por varios días. Aquí el asunto, te lo comento, es que sí se ha dicho todo esto, todo el mundo lo sabemos, pero también hemos visto, y creo que por eso está el incremento también de casos incluso en este momento, que la gente, por un lado, no lo cree, y los que sí lo medio creen, no lo hacen, ¿no? Entonces, faltó yo creo que más que la educación de decir lávate las manos es concientizar, o sea, educarlos para decir, ¿sabes qué? Si no haces esto, va a pasar esto y esto y esto. Siento a lo mejor que ahí es donde no se reforzó tanto, porque sí se ha dicho mucho, lávate las manos, o ponte la mascarilla o guarda tu distancia. Yo, por ejemplo, las pocas veces que salgo, pues es a la tienda o al banco. Y nunca falta el que esté atrás, que o no traiga mascarilla, o que ya se pegue y tú te tienes que estar haciendo a cada rato para acá porque el cuate o la
chava que está detrás de ti, fuerza se quiere pegar, ¿no? Entonces, yo creo que siento que nos falta también ahí, ¿no? Lo que pasa, las medidas son muy sencillas y sí se han manejado de todo el tiempo. Sin embargo, ¿por qué no la utiliza la gente? Yo siento que porque la gente no es disciplinada. No sucede como por ejemplo, en Japón, en donde todo el mundo usa cubrebocas y si todo el mundo se tiene que lavar las manos, se las lava y toman todas las medidas que les dice su sistema de salud que realicen, porque realmente lo creen. ¿Qué sucede con México? Son las mismas medidas, sin embargo, el mexicano no lo cree. ¿Y por qué no lo cree? Porque no es disciplinado y, o sea, obligarte que te estés constantemente lavando las manos y con jabón y con técnica, podría sacarlo demasiado de su zona de confort. Y otra cosa muy importante, yo creo que también que ha jugado un papel importante son las malas noticias, el fake news, o sea, las noticias que desinforman, en donde les dicen, por ejemplo, que el termómetro, si le toman la temperatura en la frente, les van a quemar las neuronas con un láser. Todas esas cosas, cuando, si se dan cuenta, salió una estadística muy importante. Desgraciadamente, la gente que ha muerto más de COVID es gente que tiene baja educación, que no con primaria o primaria inconclusa, el 70% de las personas. En el caso de México, ¿no? Es verdad, pero quiere decir que la mayoría no tiene educación. Y ese tipo de personas generalmente, cuando se les da una orientación, desconfían. Y yo creo que fuimos víctimas de la desconfianza, no de la falta de información, sino de la desconfianza. Otra de las cosas es que no hay ser estricto suficientemente en diferentes partes. Por ejemplo, que los bancos no permitan que nadie entre sin cubrebocas, que el guardia de seguridad esté pendiente que realmente se esté guardando la distancia necesaria, que todo mundo entre y se ponga gel en las manos. En todos los negocios es obligatorio y si no lo haces, no vas a poder entrar. Y no sucede, sí está el gel, sí están los tapetes, sí están las marcas donde guardar la sana distancia. Sin embargo, la gente no lo utiliza y no hay nadie que le diga que lo haga. Entonces, yo creo que es ofensivo para las personas que sí lo hacen y tienen la conciencia de que realmente es la manera de combatir el virus sobre las otras personas que pues no tienen esa conciencia. Ahorita hablabas justamente un poco de la ignorancia y de la desconfianza, ¿no? Hemos visto cómo los médicos, las enfermeras y el personal en general de salud ha sufrido pues incluso ataques directos y muy graves, ¿no? En Chiapas incluso han quemado un hospital y en fin, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver mucho esa situación, ¿no? Tú como personal de salud, ¿cómo has vivido eso? ¿Tú qué sientes al enterarte de todas estas noticias que les echan cloro o que no los quieren echar hasta de sus casas y demás, ¿no? Sí, efectivamente, sí, aquí en Baja California no se da tanto esta situación. Sin embargo, sí hay estados de la República en donde sí ha habido agresiones directas hacia el personal médico. Pero lo que sí es en todas las partes es creer que las medidas que toman los médicos les pueden perjudicar. Por ejemplo, el que les tomen con un oxímetro en un dedo cómo están oxigenando su sangre, que es un dispositivo pequeño que se ponen en la yema de un dedo, pues sacaron de que eso era que les iban a robar la huella y con eso iban a hacer fraude. El termómetro, otra cosa, dicen que el termómetro tiene un láser cuando no, es una luz infrarroja.
no es un láser. La luz infrarroja es la que te toma la temperatura. Y hay muchos que no permiten eso de tomarse la temperatura y es básico para saber si tiene acceso a donde hay más personas. Entonces, esa desinformación y esa desconfianza, pues yo creo que si nosotros quisiéramos como médicos matar a alguien, pues simplemente no los atendiéramos y se mueren, en serio. ¿Verdad? Si se dan cuenta, se ha visto, por ejemplo, las medidas el equipo de protección personal que se utiliza es un equipo bastante incómodo, que produce deshidratación, que no se puede ir al baño durante un turno en donde están las enfermeras y los médicos atendiendo a este tipo de pacientes. Es un verdadero sacrificio y es un acto heroico estar en un hospital COVID con ese equipo de protección personal, porque se ve bonito, pero no es nada cómodo. Entonces no se puede tomar alimentos ni agua mientras estás por... Aparte les deja marcas y demás, ¿no? Sí. O sea, no solamente los deshidrata, sino también les causa problemas en la piel y todo eso. Entonces, yo creo que nadie se expondría a tener tantas incomodidades si quisiera matar a alguien, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, pues nosotros sabemos qué es lo que se tiene que hacer, por qué se hace, y pues si los demás, si algunas personas, porque no todas, si algunas personas creen que no es lo adecuado, pues creo que no tenemos que hacer caso de ello. ¿Qué crees que tendría que haber hecho o qué tendría que estar haciendo ahorita el gobierno en general, el gobierno federal sobre todo, para poder lograr que esto de alguna forma primero empiece a aplanarse, porque ya vemos que lejos de bajar, parece que a veces estuviera subiendo los casos y todo esto, para que pues esto vaya disminuyendo y pues no corramos el riesgo de una segunda ola que ya muchos científicos dicen que es prácticamente inminente en algún momento, sobre todo a nosotros nos tocaría probablemente por noviembre, diciembre, enero, ¿no? Yo creo que aquí no solamente es una situación de salud, sino también es una situación social. Okay. Por ejemplo, el sector salud da las medidas preventivas, da información sobre las características de la enfermedad, también les dice cómo tener acceso al sistema de salud. Por ejemplo, existen lo que son las clínicas de fiebre, que son generalmente los centros de salud, los que no son hospitales, en donde tiene acceso todas las personas que creen que tienen algún síntoma de COVID. Ahí es el primer contacto que tienen con un servicio de salud. Ahí se les revisa, se les indica reposo o se les hospitaliza según el caso. Ya en los hospitales COVID son verdaderamente las personas que necesitan internamiento para entrar ahí. Y les decía, entonces existe un protocolo, existe una forma de cómo tener acceso o cómo tener mejor acceso a los servicios de salud. Pero, y también pues las medidas de prevención. Pero la situación social que yo menciono es, ¿por qué los gobiernos municipales o estatales no tomaron medidas para que se pudieran seguir las medidas de prevención? Si no fue de manera voluntaria o por medio de la conciencia, pues debe de haber otra cosa. Por ejemplo, el municipio de Tijuana acaba de aprobar en Cabildo la medida de que si va a haber fiestas o reuniones o si no se porta el cubreboca va a haber una multa. Yo creo que eso se debió de haber hecho mucho antes y no solamente en algunos municipios, sino se debió de haber hecho a nivel general. Si por las buenas no entendemos, pues entonces por algún tipo de amonestación o presión a lo mejor podemos considerar a los demás, porque al final de cuentas esto se ha
ha ido más allá de lo que se esperaba por la falta de empatía. A mí no me importa el viejito, yo estoy joven, a lo mejor me da, pero no me va a matar. O a lo mejor soy un portador asintomático, no me enfermo, pero tampoco me protejo para no enfermar a los demás. Entonces, es falta de empatía, es falta de educación por ese lado. Es la crisis. Uh-huh. Ahorita que mencionas a los jóvenes que no, que dicen yo no me voy a enfermar, ¿ustedes han visto como en otros lados y en otros países que realmente sí los jóvenes están enfermando e incluso a veces hasta mueren, ¿no? Aquí en México también mucha gente joven, inclusive se ha presentado buen número de muertes, no solamente, y son personas sanas sin alguna otra enfermedad, que sí han presentado complicaciones graves y han llegado a la muerte. No solamente personas ancianas o que tengan alguna otra enfermedad como obesidad, diabetes o hipertensión. Y sí se presentan los casos graves en donde mueren. Aquí el problema es de que el virus, cuando encuentra realmente un huésped débil, lo ataca y muere en pocos días y actúan rapidísimamente, que incluso a veces alcanza a tener acceso a la atención médica cuando ya no se puede hacer gran cosa, precisamente porque el paciente no acude porque no siente que pueda ser grave. Entonces, claro, ya llega cuando ya está muy grave, ¿no? Así es, y entonces los familiares luego de eso, si no me lo permiten ver, no tenemos la opción de tener los servicios funerarios adecuados, pues lo que pasa es que así es la enfermedad y solamente las personas que han vivido de cerca la enfermedad y el problema ahora sí comprenden por qué es tan necesaria la prevención. Claro, pues también ahorita que mencionabas esto de que yo siento que el gobierno también se confió demasiado, no sé si por quererse ver buena onda o no sé, pero yo creo que no tomó justamente eso que mencionabas, ¿no? Yo creo que a lo mejor sea un oriental, regularmente japoneses, chinos, coreanos, no sé, a ellos les puedes decir, ¿sabes qué? No cruces por esta calle, ellos no van a cruzar y probablemente ni siquiera te pregunten por qué es la razón, simplemente les dijeron que no y bueno, alguna razón han de tener y pues no voy a cruzar por ahí, ¿no? Pero al mexicano no somos así, sabemos que si nos dicen no cruces por ahí, es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Entonces, no sé si, insisto, fue por quererse ver el gobierno bien light y bien buena onda con todos, incluyendo no solamente los mexicanos, sino los extranjeros, porque vimos que, por ejemplo, en el aeropuerto todavía ya había empezado a haber varios muertos en México y todavía podías entrar en el aeropuerto como literalmente como Juan por tu casa, no les preguntaban ni cómo se llamaban, mucho menos si tenían un síntoma, ¿no? Y igual te digo, o sea, por quererse tener tan lindos y tan buena onda, pues no concientizaron que nosotros los mexicanos tenemos otra manera de procesar las cosas y que somos, no sé si rebeldes o ignorantes o no sé, o todo un conjunto de eso, y pues obviamente incluso a estas alturas les dices ponte un tapabocas, no solamente para que no te enfermes tú, sino sobre todo para no enfermar a los demás y como dices, nos vale y pues si se enferman los demás a mí qué, mientras a mí no me pase nada. Y ya cuando te pasa le empiezas a echar la culpa a Gatel, al gobierno, a Dios o al vecino que te vino a enfermar, pero no tomas ni siquiera tú mismo la responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, sí, la regué por no andar, por no ser consciente y empático, como dices, ¿no? Yo creo que, insistiendo, yo creo que sí es importante que hubiera habido campañas de comunicación más asertivas y en maneras tempranas. O sea, que nos hubieran bombardeado con muchas formas de informarnos la prevención. A ver si así pudiéramos, hasta canciones, de ser posible, para crear conciencia.
Y en eso no se cubrió, como dices tú, hubo mucha información técnica que probablemente la mayoría de las personas pues ni siquiera les puso atención y la otra parte ni siquiera le entendió, ¿no? Entonces, claro. No, eso no es bueno. El desconocer una cosa no te prepara para combatirla, al contrario. Entonces, sí debió de haber habido un movimiento de comunicación mejor para que se hubiera penetrado las medidas de prevención. Y lo que sí, el gobierno sí, en realidad, manejó bien la situación en cuanto al equipamiento de los servicios médicos. Ahorita no se ha sabido de ningún hospital o de ningún estado en donde haya sobrepasado las instalaciones o la manera de atender a los pacientes. En todos, aunque hay ocupación, siempre hay un lugar para todos los pacientes que se presenten. Entonces, de alguna manera, a pesar de que no se previno y sí se presentó la enfermedad, se ha podido manejar porque el sistema de salud creció rapidísimamente en estos 3 meses. Se consiguieron ventiladores, se consiguió equipo necesario, de tal manera que la mayoría o la gran mayoría de los hospitales están equipados para poder atender pacientes con COVID. ¿Tú sabes más o menos cuántos de esos, por ejemplo, ventiladores llegaron aquí a Baja California? ¿Cuántos hayan llegado? No, pero lo que sí sé es cuántos ventiladores teníamos en total al inicio de la pandemia. Y teníamos, creo que alrededor de 20 en todo el estado. Que ser una cosa así como para ponerse a llorar, si no es que morirse de espanto, porque en realidad es mínimo para que te des cuenta cómo estábamos al momento de recibir, de que ya venía la pandemia. Entonces se pudo equipar al menos. Y ahorita ya digamos que prácticamente tenemos los necesarios, por así decirlo. Se podría decir que tenemos los necesarios, exactamente, porque siempre, ahorita las instalaciones están alrededor del 80% de ocupación en cuanto a pacientes COVID, aproximadamente. Entonces sí hay un rango que todavía se puede aceptar. Pues que eso es bueno saberlo, ¿no? También no solamente hay que hablar en lo que no hicieron bien, sino también en algunas cosas que a lo mejor sí acertaron, ¿no? Que de alguna forma sí se movieron lo suficientemente rápido para lograr que, al menos en la mayoría de los casos, se lograran obtener tanto, pues, todavía no hay un medicamento que esté al 100% aprobado, pero mínimo que se maneje, ¿no? Por ejemplo, en los equipos de protección personal, especiales para el personal médico, pues al principio no se tenía suficiente cantidad. Sí fue un poco lenta que el gobierno federal bajara el material, el presupuesto para comprarlo o el material, porque a veces fue en especie, pero sí se logró. También se solidarizó la sociedad civil y hubo muchas compañías o organizaciones civiles que dieron donaciones, que con eso más o menos al principio de la pandemia, con eso se fueron solucionando las necesidades mientras venía la ayuda federal. Pero al final, en este momento, podemos decir que está completamente cubierta la necesidad de equipos de protección. Pues qué bueno, ¿no? Sobre todo por los que están frente a todo que se exponen literalmente todos los días, ¿no? Así es. Una pregunta, ahora que bueno, ya estamos aquí donde nos encontramos, ya no podemos, digamos, volver el tiempo atrás y ver qué hacer o no, ¿no? Pero sí estamos pues todavía dentro de una pandemia y como te comentaba hace rato, algunos científicos dicen que efectivamente la segunda ola es
prácticamente un hecho que va a venir, digo, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. ¿Qué debemos o qué crees que se debería hacer para que esa segunda ola no se vuelva peor que la primera, como sucedió, por ejemplo, con la famosa gripe española o con otras pandemias que a veces se minimizan al principio y entonces creen que ya las lograron vencer y después viene algo incluso mucho peor, ¿no? Pues yo creo que insistir en la prevención, pero ahora con otro enfoque, ¿no? Si ya vimos que la situación de la prevención pudiéramos tener más apoyo de la comunicación y de los organismos sociales para que esto de veras se pueda crear una conciencia. Continuar con el apoyo y con el presupuesto en los hospitales para que siga habiendo cobertura para poder atender a los pacientes. Pero básicamente la segunda oleada, si no es que se mute el virus, pues es nada menos tener la prevención. Pues ya está, creo que para septiembre iniciará, ya va a haber la vacuna. Hay un laboratorio AstraZeneca que ya tiene la vacuna y la promete como para septiembre. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el costo? ¿Verdad? Porque pues para poderse aplicar masivamente, quién sabe, no vaya a ser posible. Porque bueno, estas en teoría no la compraríamos tanto nosotros, sino las comprarían los gobiernos, ¿no? Así es. No, pero también a nivel privado se compran, ¿eh? Sí, también, aun cuando sean nuevas. Sí, se pueden comprar. Pues es que por eso es un laboratorio. AstraZeneca es un laboratorio farmacológico. Vende sus productos no solamente a los países, sino a los particulares. Sí, de hecho he sabido que varios ya están trabajando con propuestas de vacuna y algunos ya van bastante adelantados, ¿no? Incluso ya están en las pruebas con seres humanos y demás, ¿no? Que como tú mencionabas al principio, una de las cosas que permitió todo esto de que fuera, pues, entre comillas, rápido, es justamente el que China, a pesar de muchas cosas que se dicen de que China no hizo, no tal cosa, no tal cual, en realidad, pues, como dices, al principio ellos sí facilitaron muchas cosas, por ejemplo, el genoma del virus y todo este tipo de cosas, ¿no? Así es, o sea, ya China hizo su parte porque como fue el país que inició con la aparición de la enfermedad, pues empezó a hacer las bases del conocimiento del problema, del virus, del padecimiento, en la manera en que se contagiaba, que se transmitía, qué era lo que lo mataba o lo destruía. Por eso sabemos que ahora podemos ponernos gel alcoholado al 70% y que el virus va a morir, o que el agua y jabón es suficiente. O sea, pues pudiera haber no sido suficiente, sí, pero existen ya las investigaciones que lo respaldaron, que son buenas esas medidas. Por eso cuando llegó para acá nosotros ya teníamos esa manera de combatirla, combatir la enfermedad. Pues está bien, pues no sé si quieras agregar algo, algún comentario para pues por todo para las personas que a lo mejor todavía no creen tanto en esto. Pues yo te dejaría, Patricia, una tarea. Yo creo que ver qué estrategias de comunicación se pudieran implementar en apoyo a la salud, sobre todo especialmente para esta enfermedad, de qué manera se podría abrir conciencias por medio de llevar la información y comunicar a las personas, a ver si podemos generar de manera conjunta un cambio, sobre todo por si viene la segunda oleada. Uh-huh. Y sobre todo por si vienen otras pandemias, como ya hemos visto, ¿no? Que están empezando a escucharse también por allá pues no solamente en China, sino en otros países, en Mongolia y otras cosas que están empezando también a oírse que igual a lo mejor estas no se desarrollan tanto, pero probablemente en el futuro puedan desarrollarse otras pandemias incluso peor que el COVID, como dicen algunos, ¿no?
Así es el cambio climático, es el vivir hacinados en las zonas urbanas, es consecuencia. Pero, y pues esperemos que los cambios que se vienen a partir de esta pandemia, porque ya yo creo que el mundo se va a dividir antes de la pandemia y después de la pandemia. Nada menos ahorita estamos haciendo una teleconferencia en lugar de probablemente estar reunidas físicamente para poder dialogar. Claro. Y todas las cosas se van a estar cambiando, o sea, va a haber cambios importantes en la manera de relacionarnos y de socializar y entre otras muchas cosas. Pues yo solamente espero que también nos concienticemos, ¿no? Como humanidad, no solamente como individuos, sino como humanidad, y pues dejemos de cometer tantos errores que estamos o que aún todavía seguimos cometiendo, ¿no? Así es. Pues gracias, Sandra, realmente te agradezco mucho que nos hayas dado tu perspectiva, sobre todo porque pues tú eres de las que estás ahí, que como ya dijimos, no estás propiamente trabajando con personas infectadas de COVID, pero sí pues todos los días vas a un hospital y pues de alguna forma tienes el contacto con toda esta situación, ¿no? Pues muchas gracias.